La energía tan importante que se genera aquí entró en sospechas de que algo importante, algo raro sucedía en esta región. Esa luz tan intensa que en forma circular rodeó todo nuestro vehículo. Nosotros debimos de haber llegado a las 3 de la mañana y llegamos a las 5 de la mañana. Dijo, son mis hermanos pleyadianos que están muy preocupados por la situación que vive el mundo para estar observando la bóveda celeste, porque yo venía y me quedaba yo solo intentando que alguien me contactara. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos, gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. Hasta donde compramos las aguas, sí. Le dieron un ride en una pickup. Ajá. Y cuando iba en la pickup me aventó el balón. Es tuyo, muchacho. Ajá. Muchos años después yo lo tuve en mi hotel, el Hotel Central Palace. Ahí le brindé una cortesía porque iba a dictar una conferencia muchos años después. Ajá, ajá. Y entonces cuando ya llegó y que se instaló y todo, que bajamos a tomar café, digo, oye, Jaime, ¿recuerdas al pueblo de Escalón? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Y recuerdas que regalaste un balón? No me digas que te lo regalé a ti. ¡Tú eres Toto! Ah, Toto. A mí me decían Toto. Sí. Ay, qué bonito, sí. Benjamín. Pero lo más extraordinario. Dime. ¿Cómo no me voy a acordar de Escalón en la Zona del Silencio? Claro. De tantos testimonios, de tantas historias, de tantos relatos, de tantas experiencias que me tocó vivir los 17 días que estuve ahí. Ahí fue en Escalón donde definí mi línea de investigación científica periodista para estudiar el fenómeno ovni. Wow. ¿De aquí surgió él? Es de a peso. Claro. Es de a peso. Increíble, Benjamín. Bueno, ya te conocemos, hemos estado en varias ocasiones y nos es muy grato volver, la verdad. Gracias. Te quiero preguntar preguntas que tal vez no te he hecho antes, que las otras veces ya me has contado acerca de qué es la Zona del Silencio y todo eso, pero te quiero preguntar, ¿qué significa llegar a los 30 años con este proyecto que a veces, pues, a prueba y error, ¿no? A prueba y error. Efectivamente, mira, cuando hace 30 años iniciamos este proyecto, Javier Porras, que es mi administrador general aquí en el complejo ecoturístico, y yo, estábamos debajo de un mezquite. Era el calor intensísimo de un verano de hace 30 años y me quité mi camisa y la puse arriba para provocarme una poco de sombra y comíamos un burrito de tortilla de harina con frijoles, arrempujado, como decía mi abuela, con un café en un frasco ahí que nos trajo la esposa de Javier. Y yo le decía a Javier, aquí voy a traer gente de todo el mundo, aquí va a venir gente de todo el mundo. ¿Estás loco? ¿Que van a venir a ver las liebres o los mezquitillos estos o qué? No, le decía yo, es mucho más, es la Zona del Silencio. Son palabras mayores, no me entendió, sino hasta el año pasado, cuando fue el 8 de abril del 2024, cuando aquí tuvimos una franja al 100% del eclipse de sol total y que vino gente de todo el mundo. Entonces, escuchando en varios idiomas, Javier, muy sorprendido, me decía, hace 30 años yo te juzgaba loco. Y ahorita tenemos polacos, gente de Corea del Sur, de Polonia, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de Argentina, de todo Sudamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de muchísimos países, hablando en muchos idiomas. Y él, sorprendidísimo, me decía, se te concedió. Y yo le dije, se nos concedió, aunque tú no lo creías. Wow, ¿y qué más? ¿Quiénes más han venido aquí? Porque han filmado películas, ¿qué tanto? Mira, ha venido... Si me puedes así brevemente enlistar que ha venido Jaime Maussan, que han grabado películas, si me lo puedes sintetizar, me serviría. Sí, mira, ha venido, por ejemplo, Isaac Svan,
que luego con motivo de la pandemia de COVID se pospuso la filmación de una película cuyo guión ya tiene listo. Ha venido también Mauricio Chernovinsky, director de cine, él es de origen polaco, mexicano, pero aquí está ya listo para iniciar la filmación de una película que se va a llamar La Grieta, en donde vamos a participar tanto Javier Porras Marín como Isaac Ramos y un servidor. Ya están listo todo eso, seguramente en el próximo verano empieza a correrse esa película. Y luego pues han venido muchos otros, por ejemplo vino todo el elenco o parte del elenco del Señor de los Anillos, acompañando a la directora muy famosa de cine, Villarreal. Lorena Villarreal, regiomontana, exitosísima, trajo a la mayor cantidad del elenco del Señor de los Anillos y filmó su película Silence, ¿verdad? Muy exitosa película, una producción México-norteamericana que nos tocó participar y andar ahí tras bambalinas, ¿verdad? Tras cámaras, pero que nos dio mucho gusto que llevaran a la pantalla cómo dos familias vienen a visitar la zona del silencio y toda la trama de esa película maravillosa. Han venido ellos, muchísimos más, ha venido la televisión argentina, Infinito, ha venido la televisión alemana, Jaime Maussan 3 veces, él tiene una producción maravillosa, tiene más de 30 horas video de la zona del silencio, perfectamente bien editadas, él con su muy excelente línea de investigación científico-periodística de lo que es el fenómeno OVNI, ha estado aquí en múltiples ocasiones y conoce de pe a pa, al revés y al derecho. Benjamín, ¿por qué? ¿Qué es lo que más sorprende cuando vienes aquí por primera vez? La energía tan importante que se genera aquí, que se percibe en cuanto llegas, que sientes que traes la pila cargadísima y que regresas a tus lugares de orígenes en esa condición de mucha energía. Es una energía cósmica que te invade y que la llevas hasta donde te traslades, pero además un silencio maravilloso que te invita a un insight. Métete a tu propio cuerpo, el universo está dentro de ti y mira qué maravilloso es lo que tienes adentro, no creas que afuera está el mundo lo tienes tú. Benjamín, ¿qué sientes personalmente al vivir en un sitio tan rodeado de misterio y naturaleza? Mira, yo nací en Escalón, Chihuahua y me tocó vivir toda la historia que publicada como fue, hizo famosa esta región que el ingeniero Harry de la Peña bautizó como zona del silencio, un término que luego popularizaron los medios masivos de prensa, radio y televisión en múltiples entrevistas que le hicieron en La Laguna, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en muchos lados. Eso cuando vino encabezando una brigada de petróleos mexicanos en búsqueda, que traían como misión, como encargo por parte de la paraestatal mexicana Pemex, que querían encontrar reservas de petróleo y crudo y gas. Y a propósito de eso, casualmente descubrieron la fenomenología que aquí existe. El ingeniero Harry de la Peña era una persona académica, de corte científico, muy preparado. De inmediato entró en sospechas de que algo importante, algo raro sucedía en esta región. Se metió de lleno al estudio y finalmente pudo comprobar que aquí hay un efecto de electromagnetismo que dificulta la propagación de las ondas hertzianas de radio y televisión, pero que además opera, estudios posteriores así lo determinaron,
como un potente imán que atrae los cuerpos celestes, y por eso cientos de meteoritos frecuentemente caen aquí. En el Colegio de Minería, todos los que están en el pórtico se los han llevado de aquí. En el Instituto de Astronomía de la UNAM hay meteoritos de aquí. El más importante, ahí a la entrada del instituto, es el meteorito la Concepción, que se lo llevaron de aquí. Bueno, pues son cosas muy interesantes, pero no solamente eso. En mi infancia, en mi adolescencia, además de ese acontecimiento que lo tuve muy de cerca, porque yo los conocía a todos ellos. Yo era el mensajero de la Oficina de Teléfonos de México y tenía que ir a llevarles el citatorio, reportes en la oficina porque le están llamando por teléfono. Yo iba en mi bicicleta, me daban 20 centavos de propina, era una propina muy generosa, compraba muchos dulces. Y después de eso me tocó vivir la caída del cohete, primero la caída del meteorito de Allende, el meteorito resonante, al que califica de esa manera Harry de la Peña. El ingeniero Harry de la Peña lo identifica plenamente en una entrevista que hizo para JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso en el corazón mismo de la zona del silencio, y menciona por qué se le conoce al meteorito de Allende del 69 como meteorito resonante. Ahí lo explica muy ampliamente, esa entrevista está en YouTube, y dice que pues había el riesgo de que colisionara con una nave de la antigua Unión Soviética. Modificaron la trayectoria para que esto no sucediera, pero cosa muy extraña, aquel objeto también hizo lo propio y luego regresaron a sus trayectorias originales. Fue algo muy interesante. Es el meteorito más estudiado de la historia de la humanidad. Me tocó vivir cuando cayó aquí a 27, 28, 29 kilómetros en la Sierra de Almoloya, a partir de Escalón en la Sierra de Almoloya, muy cerca. Luego también me tocó vivir la caída del cohete Athena en 1970, la llegada del tren de científicos encabezados por Wernher von Braun, que vino con 50 científicos de la NASA a hacer diversos estudios que duraron 28 días internados en el área núcleo de la zona del silencio, y todo eso es lo que me ha llamado poderosísimamente la atención, y considero que esto no debe de pasar desapercibido. Tenemos que mostrarlo al mundo. Vienen personajes de todas las nacionalidades. Recientemente vino una delegación de 19 alemanes, vinieron también de Francia, de Italia, de Inglaterra. Vienen muchos personajes con ese propósito de estudio. Benjamín, porque digamos que pudiera ser considerada nuestra Área 51 mexicana, pero donde aquí sí hay acceso, donde aquí te puedes permitir muchas cosas que uno quisiera, los interesados en el misterio, en la bóveda celeste, y que es un gran lugar para poder hacer observaciones, por ejemplo, donde te pueden llegar a tocar experiencias muy interesantes, muy singulares y que te pueden impactar en tu vida, ¿no? Totalmente, fíjate, tenemos ese privilegio porque estamos en suelo firme, no como lo que pudiera ser el Triángulo de las Bermudas, que también se ubica en el paralelo 27, o las pirámides de Giza en Egipto, o los montes Himalaya, o el Triángulo del Dragón por allá en el mar de China, o dando la vuelta acá por el Pacífico coincidiendo con los volcanes activos de Hawái, o topando con las enormes minas de sal de Guerrero Negro, Baja California, o brincándole ahí al mar de Cortés, el punto a donde van las ballenas, en donde se dan cita justamente para estar en condiciones de parir sus ballenatos. Ay, perdóname. Sí. Un abejorro, no hace nada eso. Sí. ¿Sí pican? No, no, absolutamente nada. Bueno. No, y además son de muy gran tamaño, pero afortunadamente nos sacó aquí de balance un momentito. Un momentito, no pasa nada. Quítate, grillo. Todo se edita. Todo se edita. Hace episodios similares. Sí.
Sí hemos tenido muchos acontecimientos muy importantes, pero ese es el que me ha marcado. Cuando yo tenía alrededor de 17 años, 13, 14 años, yo andaba precisamente transitando de Estación Carrillo rumbo a Escalón, Chihuahua, y a la altura de las minas abandonadas de Estación Mercurio, alrededor de la 1:01 de la mañana, venía yo recargándome en el hombro de mi hermano que conducía una Chevrolet Apache 56, verde con blanco el capacete. Y además nos acompañaba Efraín López Domínguez y también Tomás Saucedo López. Ellos nos ayudaban en la proyección de películas. Nosotros teníamos el negocio del cine. Mi hermano era un poco más grande que yo era mucho más pequeño. Pero bueno, ya andábamos ahí trabajando en ese negocio. Regresábamos siempre para llegar en condiciones normales alrededor de las 3 de la mañana, pero en esa ocasión algo nos interrumpió ahí. De pronto yo escuché como a la 1:10 de la mañana de ese verano intenso, cuando yo tenía 13 años, 14 años, escuché una exclamación de asombro. Intenté abrir los ojos, con mucha dificultad pude hacerlo, porque una intensa luz como la que a veces veo en esas copiadoras que tienen una tapa y lo que pasa, una luz y va y viene, ¿no? Un carro que pasa. Esa luz me recuerda muchísimo cada vez que la veía. Ahora ya son un poco diferentes las impresoras, pero esa luz siempre me ha recordado esa luz tan intensa que en forma circular rodeó todo nuestro vehículo. Me pareció que fue un instante en que como que se movió hacia enfrente y hacia el sureste salió vertiginosamente disparada. Dejó una estela pequeña como si fuera una estrella fugaz, pero así vertiginosamente se alejó algo que no pudimos ver porque nos bañaba esa luz, ¿verdad? Debimos haber llegado a las 3 de la mañana, sin embargo llegamos a las 5 de la mañana. Yo nunca le presté atención a ese detalle, pero un día interrogándome Jaime Maussan en relación a qué acontecimientos habíamos tenido interesantes aquí, yo le comenté esa anécdota y mandó traer a mi tío Ricardo, que vivía en Escalón. Le preguntó cómo fue que usted se dio cuenta que llegaron a las 5 de la mañana. Y es que dijo, bueno, lo que pasa es que ellos siempre en condiciones normales llegan a las 3 de la mañana, todos los fines de semana, de Estación Carrillo a Escalón, Chihuahua. Y mi hermano me había encargado, si no llegan a las 3 de la mañana y ya son las 5 de la mañana, por favor ve a encontrarlos, porque algo les pudo haber sucedido. Y efectivamente en algunas ocasiones que nos ponchamos, que se nos acabó la gasolina, en todos esos meses que anduvimos de húngaros proyectando cine de pueblo en pueblo, fue a rescatarnos. Pero en esa ocasión mi tía Genoveva, que lo primero que hacía cuando despertaba a las 5 de la mañana era abrir la cortina, y al no ver el vehículo de nosotros, despertaba a mi tío. Ándale, Ricardo, levántate porque los muchachos no han llegado, ve a auxiliarlos, algo les pasó. Y se levantó él inmediatamente, se lo narró directamente a Jaime, se levantó inmediatamente y estaba a punto de salir del corralón de nuestra casa materna cuando vio que íbamos llegando. Cuando llegamos yo le dije, oiga tío, algo raro sucedió por el rumbo de ahí de Estación Mercurio. Una luz nos iluminó todo el vehículo y luego salió disparadísima. Y dijo, no se apure, mijo, esa luz nos la han echado a todos. Pues yo lo consideré pues muy normal. Pues a todos nos la han echado, pues ándele pues. Váyase a dormir porque se tiene que levantar temprano. Teníamos que preparar la función de matiné para los chavalos. Pues ya me fui a dormir. Pero cuando Jaime Maussan me estuvo interrogando, entonces me di cuenta que habían transcurrido 2 horas. Nosotros debimos haber llegado a las 3 de la mañana.
y ya eran las 5 de la mañana. Me prestaron un libro donde al abrirlo me comentaron, tú léelo en voz alta, tú que hablas fuerte, y como estaba aquí Jaime, su unidad de producción, todo mundo, se habían venido mis compadres, mis hermanos, mis tíos, todo mundo a la novedad de que aquí estaba ese gran personaje con nosotros en la zona del silencio. Entonces, cuando me abren ese libro, yo empiezo a leer, y es la narrativa de un individuo que viene por el Freeway 10, como de Los Ángeles rumbo a El Paso, Texas, pero a la altura del estado de Arizona, entre un pueblo y otro pueblo. Y él va acelerando, porque tenía el compromiso de llegar a las 8 de la noche para participar en la ceremonia de petición de la mano de su sobrina, la hija de su hermano, con quien se había comprometido. Yo voy a ir, pero por razones de trabajo salió tarde, y él iba en un carro que describe ahí que era un Studebaker. Y aceleraba, estaba en muy buenas condiciones, lo había reparado, lo había remodelado, lo había renovado totalmente, y aceleraba y decía, faltan 20 minutos para las 8 y me falta muchísimo trabajo, muchísima distancia para llegar, voy a llegar tardísimo, mi hermano no me lo va a creer que no pude salir antes de mi trabajo. Y aceleraba y veía las manecillas del reloj, no era reloj digital, era un reloj de manecillas. Todavía esos modelos de carros no traían relojes digitales. Entonces veía que ya faltan 15, que ya faltan 10, y cuando faltaban 10 para las 8, de pronto narra algo extraño. Estoy detenido, hay una luz que rodea todo mi carro, se está moviendo ligeramente hacia enfrente y salió disparadísima. Y entonces él dijo, bueno, qué cosa tan rara, pero pues qué mala suerte. Llevaba muy poco tiempo, voy a llegar tarde, y con esta interrupción voy a llegar mucho más tarde. Entonces enciende el carro y alcanza a ver en el tablero el reloj, en donde se había quedado con la idea de que faltaban 10 para las 8, y cuando volvió a encender el carro ya faltaban 10 para las 10. Lo mismo que te pasó a ti. Sí, nosotros debimos de haber llegado a las 3 de la mañana y llegamos a las 5 de la mañana. 2 horas. 2 horas. ¿No te sentiste, Benjamín, raro, o algo que cambió en ti, o algo, no sé, o te dolía el cuerpo, o te dolía la cabeza? Algo, no sé, ¿no recuerdas que haya cambiado algo en ti? Yo desde entonces, cuando cumplí 15 años salí de Escalón, me fui a recorrer el mundo, anduve por toda la República, fui a varios países, estudié, llegué hasta el doctorado y todo, pero nunca dejé de pensar que yo tenía que venir aquí a divulgar lo que esto era. Mis hijos que viven en Chihuahua, mis nietos, mi familia completa, dicen, desde ese momento seguramente te dejaron alguna misión. Tú tienes una misión porque eres mucho más feliz ahí colgado de un mezquite, compartiendo todo lo que es la zona del silencio, cuando pudieras estar acá en Chihuahua viendo Netflix o viendo una buena película, en el cine, con tus amigos, con todo. No, andas allá en la inmensidad del desierto, pero eres inmensamente feliz. Seguramente te dejaron una misión. Yo estoy convencido de eso. Benjamín, ¿tienes alguna anécdota, además de ese gran suceso que te ocurrió? ¿Tienes alguna anécdota memorable en estos 30 años que tú digas, wow? Sí, me llama muchísimo la atención de que en el 2004, 2 meses antes del 24 de junio del 2004, el licenciado Mario de la Torre Hernández, que fue presidente municipal de Chihuahua, fue presidente del comité estatal del PRI, fue senador, fue diputado, un político muy respetable y además un profesional del derecho muy exitoso, me llamó por teléfono y me dijo, oiga, Grillo, lo conozco perfectamente bien, y me dijo,
Oiga, tengo un sobrino en Ciudad Juárez que se llama Alejandro Navarro de la Torre, hijo de mi hermana, una de mis hermanas, y quiere saber si lo puede llevar a la zona del silencio. Era el 2004. Mire, él quiere ir el 24 de junio del 2004. Claro que sí, encantado de la vida, yo los llevo. Bueno, se organizaron y llegó la fecha del 24 de junio del 2004 y venían 18 personas, toda la familia, las hermanas y la esposa y los hijos y los sobrinos y todo mundo venía. Eran 18, conmigo éramos 19. Yo venía en mi vehículo, veníamos ahí en caravana, un montón de vehículos. Llegamos ese día y le pregunté al ingeniero Navarro, Sí. oiga, ingeniero, ¿quiere que aprovechemos la tarde, que vayamos a las aguas termales del Ojo de la Cueva, de la antigua Hacienda Los Remedios? ¿Quiere que hagamos alguna actividad mientras llega la hora de su cita? Sí. Para eso también me había comentado el licenciado Mario de la Torre, oiga, ¿usted conoce el Cerro Tetas de Juana? Dije, queda enfrente de mi complejo ecoturístico. Bueno, y sí podrá estar por ahí recibiendo la visita mi sobrino. Claro, yo me imaginé que a lo mejor venía alguien del rumbo de Sierra Mojada, de La Esmeralda, de Químicas del Rey, de por aquel rumbo, y que se habían puesto de acuerdo para coincidir ahí. Dije, claro que sí. Le pedí a Javier Porras que fuera y me limpiara un espacio porque era una noche de luna nueva. Ajá. En donde era importante que no fuera a caerse alguien en un opal, en un maguey, en un cactus, por ahí. Limpió un área ahí más o menos, llegamos todos los vehículos y esperamos. A las meras 9 de la noche, la esposa de Mario, la señora Silvia Matiude de la Torre, gritó volteando aproximadamente a 40 grados de altura rumbo al sureste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una luz que se veía como Júpiter en esta época, o Venus en las mañanas, o Venus en la tarde del verano, muy intensa y con movimientos horizontales y luego verticales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero era muy luminosa, poquito más que Júpiter, o poquito más que Venus. Y en eso estábamos, pero exactamente a las 9, a la hora en que habían dicho que tenían su cita. Y él decía, déjenlos llegar, son mis amigos. Son mis amigos, no tengan miedo. Y abrazaba muy amorosamente a su mamá y le decía, mamá, no tengas miedo, son mis amigos, déjenlos llegar. La realidad es que todos los 19 que estábamos presentes, o 18 menos él, estábamos muy sorprendidos porque de pronto se arrimó esa luz para verse casi del tamaño de como observamos aquí en la zona del silencio, la luna llena. Era una cosa enorme y seguía haciendo esos movimientos y él seguía diciendo, no tengan miedo, déjenlos llegar, son mis amigos, y abrazaba a su mamá y su mamá decía, soy yo, hijo, soy yo, no lo puedo superar, discúlpame, perdóname, mi hijo. Y él abrazaba muy tiernamente. Duramos desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. En todo ese tiempo se alejó 3 veces o se acercó 3 veces y se volvió a alejar. A las 3 y fracción salió disparada también, vertiginosamente, ¿sí? Entonces ya regresamos aquí al complejo ecoturístico y yo ya no comenté absolutamente nada esa noche, esa madrugada, sino hasta el día siguiente. Ya que terminamos de desayunar, le dije, doctor, vente, vamos a bajar el desayuno. Ajá. Vamos a hacer aquí una caminadita, y ya salimos. Yo lo felicité por la labor que realizaba en Ciudad Juárez. Tengo entendido que a estas alturas ya se jubiló, ya vive en El Paso, Texas, pero lo felicité por la labor que realiza como galeno, como médico, de una labor social muy interesante, muy barata, pero además muy efectiva porque cura muchísima gente. Venía gente de Estados Unidos, de todo el norte de México, a curarse con este médico. Yo por ahí le empecé a platicar.
Él ya luego de que pasamos a platicar un buen rato, ya entró en confianza y pude decirle, oye, médico Alejandro, si no es inconveniente, si no es indiscreción, ¿me podrías decir cómo es que te convocan tus amigos? ¿Y quiénes son? Dijo, son mis hermanos pleyadianos que están muy preocupados por la situación que vive el mundo, los riesgos que tiene el mundo de que pueda entrar en crisis este planeta. Y son personas muy bien intencionadas, son seres de luz muy bien intencionados que quieren colaborar con nosotros para salvar el planeta. Estoy a punto de recibirlos y me da muchísimo gusto que finalmente se hayan aproximado un poco más. Entonces yo le digo, bueno, si no es indiscreción, ¿cómo es que te convocan? Porque hace 2 meses tu tío Mario de la Torre me dijo, oiga, dentro de 2 meses mi sobrino quiere ir ahí porque tiene una cita. Y tiene que ser en el Cerro Tetas de Juana, ahí en un ladito, ¿verdad? Y tiene que ser a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche llegaron, se aproximaron. Entonces, pues eso me llamó poderosísimamente la atención. Si lo hubiéramos vivido sin tener ese antecedente, no me hubiera impactado. Pero a raíz de eso, él ha venido, él sigue un grupo muy importante, lo preside él preside un grupo muy importante de pleyadianos, que son seres de todo el mundo que vienen, se aproximan y cada 6 meses, cada 8 meses vienen y nos visitan. Por eso le pedimos permiso de que nuestro centro de observación astronómica pueda llevar el nombre del doctor Alejandro Navarro de la Torre. ¡Ah, qué bonito! Por eso, porque me dejó profundamente impresionado. Claro que sí, Benjamín. Es bien interesante todo esto que cuentas y mucha gente lo ha podido atestiguar aquí. ¿Hay alguna otra gente que se niega a la idea de que existe vida en otros lugares y que hay seres de otros planetas? ¿Cuál es el mensaje que tú das para todo aquel que le entre la duda de que si me animo o no, para que venga a experimentar y lo viva aquí y que lo pueda narrar así como lo narró en su momento Coris, que les ha tocado ver situaciones que a mí me rebotaron una luz el año pasado? Exactamente, sí. Eso es muy recurrente. Esa luz como la que me echaron a mí cuando me desaparecieron 2 horas, o la que le pusieron a este hombre acá por Arizona, aquí es muy natural, es muy recurrente. Por eso me decía mi tío, no se apure, esa luz no la han echado a todos. Porque, por ejemplo, mira, vino Andrés Páez Joanís, que es astrónomo y que es especialista en fotografía astronómica, maravilloso. Él vino en el momento, tú sabes que existe un ciclo que dura 15 años, en que en nuestro planeta, en su movimiento de traslación en relación a Marte, sí, se aproxima a 55 millones de kilómetros y luego se aleja a 110 millones de kilómetros. Él traía un cronómetro en descendiendo hasta ponerse en 0. Vino acompañado de un notario público para que diera fe pública. Vinieron 12 periodistas, amigos de él como tú, a acompañarlo, y publicaron el acontecimiento. Él estuvo haciendo durante 3 noches previas unos ensayos, traía su batería de cámaras interconectadas, muy caras cámaras, traía su telescopio, traía varios telescopios, todo lo tenía muy instalado aquí, y ensayó muchas fotografías para que en el momento exacto en que ya llegara el cronómetro en 5, 4, 3, 2, 0, ¡pum!, el notario diera fe que sí presionó justamente el cronómetro en el momento exacto en que ya no te vas a poder arrimar más. Es todo lo que da, porque a partir de ese entonces ya te vas a empezar a alejar como planeta, ¿verdad? Entonces
terminó la cuarta noche, el momento culminante, 4, 3, 2, 0, ¡pum! Disparó sus cámaras, logró maravillosa fotografía que además concursó en Europa en un concurso de fotografía astronómica con excelentes resultados. Tiene de fondo para ubicar en qué punto se tomó la entrada de nuestro complejo ecoturístico con su platillo volador que dice Zona del Silencio, y atrás se ve Marte. Cuando eso pasó, ahí tengo la foto, nos regaló varias fotos para ponerlas en el Museo de la Zona del Silencio, que pronto ya estará funcionando en Escalón, Chihuahua. Sí. Y entonces, cuando ya eso sucedió, yo les dije, después de los abrazos, felicitaciones, aplausos y todo, qué bonito salió el trabajo, dije, bueno, yo ya me voy a acostar porque está ya la cuarta noche, ya tengo mucho sueño. Dijeron todos, bueno, pues ya iremos a dormir. 1:00 de minutos de la mañana. Se metieron todos al hostal y yo estaba cerrando la puerta cuando en dirección al sur veo un objeto que dijeron estaba como a 32 grados de altura, eso mencionaron ellos, como a 32 grados de altura, y se movía lentamente así, y abajo se veían muchas luces de diferentes tonalidades y cambiaba de intensidad y de color. Entonces les grito, vengan, a ver, díganme, ¿qué es eso? Salieron todos y hacia el oriente, Carlos Baena dijo, acá hay otro. Y luego Corina Muruato dijo, acá hay otro más hacia el poniente. Y el mismo Andrés dijo, aquí hay otro, como al suroeste. 4 enormes aparatos que nos tocó ver a todos. Y yo les dije, bueno, pues díganme qué es eso. No me pregunten, yo no sé qué es. Ustedes que son astrónomos, díganme. Quedamos maravillados. Duramos más de 3 horas, se nos quitó el sueño, nos quedamos ahí, pero maravillosamente anonadados, y de pronto se fue uno tras de otro también en dirección al sureste. Pum, pum, pum. Recurrentemente muchas de las cuestiones que me ha tocado vivir en esa misma dirección salen. ¿Hacia qué dirección me dices? Al sureste, de donde estamos nosotros, como hacia allá. O sea, muchos de los avistamientos han sido hacia esa dirección. Como que se han alejado para ese rumbo. Sí. Los avistamientos los hemos visto para muchas direcciones. Y esas luces nos las han echado a todos. Hace 8 años, el 10 de mayo, en Escalón, Chihuahua, en las canchas de básquetbol de la escuela primaria Miguel Hidalgo, había el festejo para todas las madres con motivo del 10 de mayo, ¿verdad? Y de pronto me comentan que se sintió como un airecito así rarón, se fue la luz, se apagó desde luego la música, y a todas las madres presentes, que era la mayoría de las habitantes del pueblo, les pegó la luz. Así un círculo enorme de toda la cancha de básquetbol, y estaban todas reunidas. Y entonces me dijeron, no, pero fue un instante, como un instante percibí yo. De pronto ya se movió hacia un ladito y salió disparadísima. Lo mismo. Mismo. Es un común denominador. Es un común denominador. Pero ¿cuánto duró? Les decía yo. Como ¿cuánto calculas que duró? ¿Duró más de 2 horas, 1 hora? ¿Cuánto? No, dijo, fue un instante. Así lo percibí también yo. Y todos los que nos han alusado, a todos los que nos han alusado. Pero sin embargo, al final le digo, bueno, ¿y qué tal estuvo la fiesta? Sí. Y la respuesta fue de muchas de las mujeres, muy bonita, muy padrísimo, pero duró muy poquito.
¿Qué les quitarían 2 horas de fiesta? 2 horas de fiesta. Esa es la conclusión a la que he llegado. Qué interesante, Benjamín. Pues algo más que quieras destacar o resaltar con respecto pues a este camino que has tenido. Eso ha sido un viaje al espacio desde aquí. Sí. Fíjate que desde con anticipación a todos esos acontecimientos que sucedieron posteriormente, yo diseñé unas camas colgantes, que es en las que dormimos aquí, para estar observando la bóveda celeste, porque yo venía y me quedaba yo solo intentando que alguien me contactara. Aquí estoy, yo solo. Ahí les decía, están las llaves de mi vehículo, váyanse al pueblo, ahí nos vemos el domingo, aquí me voy a quedar solo. Durante el día ahí me ponía a hacer lectura, un trabajo de carpintería, un trabajo de soldadura, descansaba, me cocinaba yo cualquier alimento y seguía yo en las noches, aquí estoy, no me había tocado porque tenía el antecedente de aquella luz de cuando tenía 13, 14 años. Entonces, después de eso, ya vienen lo de las madres, lo de la lectura del libro aquel, de Manuel Meléndez, que también trabajaba aquí como ayudante de Javier Porras, y un día me dijo, oiga, está la cosecha de melón, y pues nos pagan más, deme permiso de ir 2 meses, para ganar un poquito más de dinero, pagar unas deudas que tengo, y luego no contrate a nadie, yo me regreso en 2 meses. Ándale, sí, cómo no, sí te doy permiso, ponte de acuerdo con Javier y ahí organícense. Pero resulta que cuando regresé a los 8 días, aquí andaba. Le digo, pues no, que te ibas a ir al melón. Dijo, no, sí me fui, pero la primer noche andábamos hasta en la noche piscando melón porque nos pagaban horas extras y horas extras, nos ganábamos muy buen dinero y andaba ya en la noche y de pronto nos iluminaron así completamente. A mí se me hace que era un dron de la Guardia Nacional, dijo él, y por eso ya no fui, porque no va a ser que me vayan a confundir con huichicolero. Le digo, no, pero si aquí no hay ni gasoducto, ¿qué te pasa? Aquí, ¿cómo te van a confundir con eso? No, dijo, pues yo lo vi. ¿Cómo era la luz? Grandotota, dijo, nos iluminó a todos así, muy potente, nos veíamos, hasta las hormigas se alcanzaban a ver, dice, muy potente la luz. Y luego, no, pues un momentito y lo salió en chinga, así me dijo, me dijo él. Ah, bueno, y yo no, pues me dio miedo, porque todos los niños de la familia Macías, de Álvaro Macías, que allá andaban trabajando, les dio miedo y empezaron a llorar. Y entonces eso me provocó también a mí miedo y dije, no, yo mejor me voy otra vez allá con Benjamín Palacios. Wow. Sí, wow. Y es también la misma descripción de esa luz. De un instante que lo perciben, pero que resulta en 2 horas. En 2 horas. Ese fue Manuel Meléndez. Y además han venido muchos visitantes. Tengo un cuaderno, Norma, sí, donde cuando los visitantes perciben alguna cuestión de esa, les toca una experiencia de esa naturaleza, les digo, hazme el favor de escribírmelo de puño y letra para que, y si me lo puedes firmar y hasta tu teléfono, para que yo pueda compartirlo con otros visitantes, pero que no digan, me lo está platicando Benjamín, que sea de tu puño y letra. Y tenemos muchas experiencias de esa, no solamente las luces que te describo, también otras que se aproximan, otras que se ven diferentes, otras que siguen vehículos. Hay muchas cosas raras que nos ha tocado vivir aquí. ¿Cómo te sientes? Maravilloso, realizado y con mucha energía. Siento que todavía podemos mostrar mucho más al mundo de la zona del silencio. Perfecto, pues muchas gracias, Benjamín. Bien. Gracias. A la orden. Excelente.
Y si les gustó el video, suscríbanse y por favor denle like a la campanita para que les sigan llegando más historias de las que seguiremos subiendo, publicando aquí en el canal Explora Zona del Silencio.